Gracias, presidenta. Señoría, en esta proposición no de ley nuevamente nos vamos a encontrar con una proposición en la que vamos a instar al Gobierno, en este caso al Gobierno de Canarias, a que cumpla la ley. Me estamos, en este caso, refiriendo a la Ley 14/2014, la de 26 de diciembre, de armonización y simplificación en materia de protección del territorio y de los recursos naturales. ¿Y por qué digo que el Gobierno de Canarias está incumpliendo la ley? Porque es que a través de esta ley está atribuyendo a los cabildos insulares la formulación, la aprobación y la ordenación de los instrumentos correspondiente a los espacios naturales, competencia que hasta el 26 de diciembre del 2014 venía ejerciendo de forma exclusiva el Gobierno de Canarias. Y el 25 de enero del 2015 entró la ley en vigor. Estamos a 20 de julio del 2006 y al día de hoy aún no existe valoración de los costes de estas competencias y, por supuesto, y mucho menos, dotación económica con destino a cabildos para sufragar estos costes. Y el Gobierno no puede ignorar que la suficiencia financiera es un principio que se reconoce en la Constitución española y que tiene por objeto garantizar la autonomía local. Es extensa la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la que se reitera y se enfatiza la conexión inherente entre la suficiencia financiera y la autonomía, al afirmar que aquella constituye el presupuesto indispensable para el ejercicio de la autonomía local constitucionalmente reconocido en los artículos 137, 140 y 141 de la Constitución. Pero no solo viene definido en la Constitución, también en el Estatuto de Autonomía de Canarias, en su artículo 23.4. Además, también en la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, y lo mismo ocurre con la Ley 14/1990 de régimen jurídico de las administraciones públicas canarias. Y, por último, además, en la Ley 8/2015, la ley de cabildo. Además de todo esto, y por último, el Consejo Consultivo, en su dictamen de esta última ley, dice, y cito literalmente, desde hace 20 años es constante la doctrina de este Consejo que considera que los cabildos insulares, tampoco cuando actúan como instituciones de la comunidad autónoma, pueden considerar que formen parte de esta como un elemento de su estructura orgánica, pues el reformador estatutario, cuando otorgaba a los cabildos insulares la condición de instituciones de la comunidad autónoma, hacía uso de un concepto meramente funcional del término institución, sin que ello supusiera considerarlos parte de la estructura orgánica de la comunidad autónoma. El cabildo no es administración autonómica cuando actúa como institución de esta. Tampoco, entonces, es una administración distinta de aquella con la que interviene como órgano de gobierno, administración y representación de cada isla. Y además continúa diciendo, bajo ambos títulos de intervención, el cabildo nunca deja de ser un ente local. En ambos supuestos, siempre su actividad discurre por el mismo cauce, el que corresponde a una corporación local insular. De ahí que el régimen jurídico autonómico aplicable para cuando ejercita competencia atribuida, transferida o delegada como institución de la comunidad autónoma, nunca podrá limitar ni contradecir el atribuido por la legislación básica como expresión y garantía de su autonomía local. En definitiva, o dicho de otra manera, en la asignación de las competencias a los cabildos insulares por parte de la comunidad autónoma, sea mediante atribución, sea mediante transferencia, sea mediante delegación o incluso sea mediante colaboración, la comunidad autónoma debe garantizar la suficiencia financiera a los cabildos, con lo cual debe llevar aparejada la dotación económica, los medios materiales y los medios personales suficientes que garanticen la eficaz gestión de las mismas. Por lo tanto, ni la legalidad ni la racionalidad admiten que la comunidad autónoma pueda asignar competencias a los cabildos insulares que no lleven aparejadas las correspondientes dotaciones económicas. Y digo racionalidad porque a nadie se le ocurre pensar que si el Gobierno de Canarias tenía asignado un presupuesto y unos recursos humanos para ejercer, como venía haciendo de forma exclusiva hasta el pasado 25 de enero del 2015, las competencias en materia de formulación
regulación y aprobación de los instrumentos de ordenación de los espacios naturales, ahora pretendan que los cabildos los ejerzan sin estos recursos. Más aún, si tenemos en cuenta que el Gobierno de Canarias, aún teniendo la dotación económica y los recursos humanos necesarios, en 25 años que estuvo ejerciendo de forma exclusiva la competencia, no desarrolló gran parte de los instrumentos de planeamiento. Me refiero a la totalidad de los POR y a gran parte de los PRUC. Y ahora, no habiendo hecho eso, ahora pretenda endilgárselos o pretenda encasquetárselos a los cabildos y no le traspase los medios para ejecutarlo. Yo entiendo y pongo a modo de ejemplo que esto sería lo mismo que si el Cabildo de Canarias pasase por atribución todas las competencias en materia sanitaria a los cabildos, pero no le pasara ni los hospitales, ni los centros de salud, ni el personal médico, ni el enfermero, ni los auxiliares de enfermería, ni siquiera los celadores, yo por poner un ejemplo. Además, también resulta paradójico que mientras el Gobierno de Canarias abandera una nueva ley de suelo en la que justifica la desregulación del suelo rústico por mor de la simplificación y la agilización en la tramitación de los instrumentos de ordenación, al mismo tiempo ese mismo Gobierno obstaculice la redacción y la aprobación de los instrumentos de ordenación de los espacios naturales al negarle a los cabildos aquellos recursos indispensables para alcanzar estos objetivos. ¿Verdad que esto parece un sinsentido? Más aún si tenemos en cuenta que en la tramitación de la Ley 8/2015, la Ley de Cabildo, y la tramitación de la Ley 14 coexistieron en el tiempo. Es decir, que mientras que el Parlamento de Canarias, a través de una proposición de ley, determinaba la obligatoriedad de que las atribuciones de competencias a los cabildos fueran adecuadamente dotadas, el Gobierno de Canarias, mediante un proyecto de ley, pretendiera o pretende ignorar este precepto. Pues por todo ello, pues señoría, esto es lo que pretende el Gobierno de Canarias con el planteamiento hecho en los espacios naturales y por eso es por lo que Nueva Canarias presenta esta proposición no de ley que traemos a la aprobación de esta Cámara y en la que planteamos que el Parlamento de Canarias inste al Gobierno de Canarias a la constitución de una comisión bilateral tal como se hace o se ha venido haciendo hasta ahora en todos los traspasos de competencia, destinada a evaluar los costes derivados del ejercicio de las nuevas competencias atribuidas en aplicación de la Ley 14/2014 a los efectos de la aportación de los recursos económicos necesarios y además también y a los efectos de evitar que en el futuro pudieran ocurrir cuestiones similares, también se insta a que el Parlamento de Canarias también proponemos que el Parlamento de Canarias inste al Gobierno de Canarias para que en lo sucesivo todos los proyectos de ley que se eleven al Parlamento garanticen la suficiencia financiera y de los medios a fin de que las administraciones locales receptoras de esas nuevas competencias, sea de la forma que sea, por atribución, por transferencia, por delegación o incluso por colaboración, que puedan ejercerlas de forma eficaz. Muchas gracias. Gracias, señora González. Señorías, comienza la votación. Señorías, 47 votos emitidos, 23 síes, 24 noes, ninguna abstención. Queda rechazada la votación.